¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg. Hoy toca hablar del arte pirata, del arte apócrifo, en donde no solamente se encuentra en los tianguis, sino también incluso en las salas de arte, en los lugares establecidos. Ya le daremos la dimensión de este tema. Estamos hablando de un tema que está afectando por igual a artistas plásticos y escultores, además que se puede encontrar tanto en galerías privadas como a la venta en casas de empeño, por ejemplo. Este delito daña severamente a la cultura nacional de una manera gravísima. El pasado mes de abril, la PGR destruyó casi medio centenar de esculturas apócrifas que tenían bajo su resguardo en las instalaciones de la Ciudad de México, en la zona de Vallejo. Las piezas de arte estaban bajo tutela de la institución por el delito de reproducción de derechos de autor de forma no autorizada. Estos son los momentos en los que los peritos de la Procuraduría y también de gente del Consejo Ciudadano estaba destruyendo estas obras. En este caso, entre los muchos que se dan en nuestro país, basta recordar que a principios de año el escultor Jorge Marín acusó que el Nacional Monte de Piedad comercializaba cerca de una veintena de piezas apócrifas piratas utilizando el nombre del artista, incurriendo en un grave delito al negociar con arte pirata, al contravenir los artículos 231 y 232 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahora bien, de la falsificación de obras de arte no se escapa la pintura, misma que al no ser considerada un delito grave por las leyes de nuestro país, ha sentado una importante base de operaciones en México. Basta recordar que en el año 2009, representantes del fideicomiso Diego Rivera y Frida Kahlo presentaron una denuncia penal en contra de quien resultará responsable por el plagio de 1.200 obras de la pintora, como estas que usted está viendo. Conforme a estimaciones de las autoridades, la piratería de pintura deja ganancias cercanas a los 6.000 millones de dólares a nivel internacional, lo que resulta una industria ilegal muy jugosa, solamente por debajo del narcotráfico mismo, de la trata de personas y del comercio ilegal de armas. Cifra que podría parecer menor, incluso a las ganancias que dejan otras actividades más rentables, ilícitas, sin embargo representa un menor riesgo en su comercialización. Por eso es que se da y las ganancias son importantes. Expertos de comercio de arte aseguran que es más sencillo vender arte pirata de autores poco conocidos, mismo que representa un mayor margen de dividendos por esta actividad ilegal. E inclusive su comercialización se puede dar a nivel internacional. Para coleccionistas privados y galerías que en ocasiones resultan víctimas de este crimen, pues esta es la situación gravísima en donde las autoridades están tratando de hacer algo. De esta manera, los pintores mexicanos más reproducidos de forma ilegal son estos que usted ve en la pantalla: Leonora Carrington, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo y José María Velasco. Estos son los artistas más pirateados y que se pueden encontrar en galerías de arte, insisto, y también en los tianguis. Aquí un trabajo especial del equipo de investigaciones especiales del financiero Bloomberg. Los artistas plásticos y escultores no se escapan del fenómeno de la piratería. Tal es el caso del maestro Jorge Marín, que desde hace unos años atrás ha sido víctima de este delito. Piezas piratas que localicé en el mercado informal, por supuesto, aquí en México fue hace como 10 años. Y desde entonces, bueno, pues primero cómo verlo, cómo entenderlo, cómo enfrentar el problema, si es un problema o no, cómo afecta no solo, y sobre todo no solo al artista, sino a la sociedad. Yo creo que es un problema social y desde ahí se debe de tratar porque es importante. Sin embargo, las piezas de arte apócrifas no solo están a la venta, sino también en exposiciones públicas, pues hay filántropos que donan piezas de arte a ciudades para que formen parte del patrimonio cultural. Sin embargo, en ocasiones resultan todo lo contrario. En Navojoa tuvimos el problema de una copia pirata de estas salas de la ciudad, famosísimas, que están en Reforma ahora. Bueno, en Navojoa llegó un señor y dijo: yo dono estas salas a la ciudad de Navojoa. Y es una copia pirata. Yo cuando las vi, pues dije, ¿pero cómo? Yo nunca he donado nada a Navojoa. Para paliar la piratería de su obra, el maestro Jorge Marín ha emprendido una férrea batalla en contra de este crimen, mismo que le ha dado frutos. Un caso reciente de esta lucha se dio el año pasado,
cuando la PGR sacó de circulación casi medio centenar de esculturas piratas que supuestamente eran de su autoría. He hecho desde hace 10 años que te hablaba tratando de enfrentar el problema desde lo legal, y ha sido complicado, ha sido un tema complicado. Hemos desde luego ido siempre por la línea de lo legal, cómo hacer un proceso de denuncia, demanda, persecución del quien resulte responsable, hasta llegar a las últimas consecuencias, que es el castigo, ¿no? Esto está penado con cárcel, de hecho, en el artículo, si no mal recuerdo, el 424 o 242 del Código Penal Federal, es con el que nos amparamos los creativos. Sin embargo, en el delito del pirateo de arte existe una confabulación entre varias personas, en particular en el plagio de las esculturas, pues la fundición de metales implica un trabajo en equipo. Para hacer obra en bronce se requiere todo un equipo de trabajo. Se requiere una fundición, y la fundición trabaja con por lo menos 5 personas más que tienes que tener ahí trabajando. Entonces este señor pues producía la obra y la distribuía. Entonces pues por todos lados implicado. Pero bueno, eso fue solo la punta del iceberg, fíjate. La verdad es que hoy por hoy está el mercado lleno, el mercado informal, lleno de obra pirata, y por otro lado pues esa demanda que tiene mi trabajo pues es la invitación a que otros sigan delinquiendo en lo mismo. Entonces hay un montón de fundiciones hoy, también en provincia, donde se están haciendo copias pirata, y de ahí se salen al mercado informal, y hoy por hoy se mueve muchísimo. Las nuevas tecnologías facilitan el mercado de arte pirata, y es en las páginas de comercio e internet donde encuentran una buena acogida entre las personas que quieren adquirir arte a buen precio, con todos los riesgos que esto representa. Ventas que se hacen en estas páginas electrónicas como Mercado Libre, Segunda Mano, ahí se vende una cantidad infinita de obra pirata, y al parecer no hay manera de detenerlos. Hemos hablado con estas personas que llevan los responsables de estos mercados, y aparentemente toman una actitud muy responsable, pero durante una semana, la siguiente está otra vez lleno de obra falsa ahí. Entonces, pues hablando de la ilegalidad, ¿no? Sin embargo, al comerciar con arte pirata, por acción u omisión, es un quebranto a la economía de quien lo adquiere, pues el arte es una buena forma de invertir. El arte es una forma muy efectiva de invertir. Entonces, pues hubo toda la buena fe, a lo mejor el legado para sus hijos, para sus nietos, yo no sé, y de repente pues descubrir que te robaron. Eso es lo que me parece realmente doloroso. Quien compra sabiendo que es pirata, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Pero enfocándonos a las personas que sí son víctimas de fraude, es donde considero que algo hay que hacer porque no se vale. Por todo lo anterior, el escultor Jorge Marín pide a las autoridades ser más precisos en la protección a la obra intelectual de los creadores de arte, pues más allá del quebranto financiero, la cultura en general corre el riesgo de sufrir daños irreversibles. Y si hace falta una propuesta de modificación a las leyes, como te decía, la ley federal, hay que ver en lo que habla de protección a lo creativo, pues vimos que es muy ambigua. Hace falta ser mucho más puntual y descriptivo en lo que se está protegiendo, en qué tipo de creativo y qué tipo de producción creativa. Entonces yo creo que ese es un paso bien importante, y en eso estamos trabajando. En eso sí te digo que como conclusión está hecho, firmamos varios artistas y se está haciendo ya la propuesta para revisión a esta ley. Sin embargo, el arte apócrifo no solamente se limita a la reproducción no autorizada de obras intelectuales realizadas. Y es que, por ejemplo, le contamos la historia. En el año 2012, el maestro Héctor Velázquez Gutiérrez publicó que Conaculta había adquirido una escultura que supuestamente fue plagiada por la también escultora Alejandra Cermeño, a quien Héctor Velázquez señaló de piratear frecuentemente sus técnicas y conceptos artísticos por muchos años.
Una medida para cerrarle el paso al arte reproducido sin consentimiento, a la piratería por parte de los autores, es que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en conjunto con el escultor Jorge Marín, se organizaron con alianza entre otros 22 artistas plásticos para evitar la comercialización de copias de arte apócrifo. Esto con la denuncia de la ciudadanía. Otra medida de protección para la obra intelectual de los artistas es solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el registro de su marca o nombre artístico, pues esa acción les otorga la ley, les ayuda en los derechos de autor implícitos desde su creación. Hay que poner el registro oficial y esto de alguna manera se evita la piratería. Hasta aquí esta emisión de México Pirata, un programa del financiero Bloomberg. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.